un caso famoso, el caso del hombre elefante, ¿no? Que este personaje que tenía una deformidad corporal espantosa, John Merrick, que fue exhibido quizás en mejores condiciones. John Merrick se convirtió como en el bicho raro de la realeza y de la aristocracia. Entonces era invitado a tomar tecito. La película de David Lynch es maravillosa. Claro. Lo llevaban donde nobles y lo pasaban por todos lados. Finalmente el tipo muere bastante bien considerado, tiene una vida bastante amable. Está el caso de un fueguino, del famoso Jimmy Button, ¿no? Que en 1830, en una expedición de Fitzroy, es llevado con el afán de evangelizarlo, civilizarlo, porque todo esto eran una especie de demonios salvajes que había que convertir a la civilización, y él tiene un paso similar. Él también es llevado a las cortes, él también es invitado a tomar tecito por la nobleza, y pasa algo muy divertido. Después de 2 años en que este personaje le enseñan el idioma, le enseñan las maneras, ¿no?, de la corte, lo convierten en un personaje civilizado, que se puede expresar, hablar de filosofía y poesía. Ahí vemos la transformación. Ahí vemos a Jimmy Button. ¿Cómo ahí lo llevan, ¿cómo encuentran a Jimmy Button? ¿Cómo le dan ese nombre? ¿Y cómo es el tránsito del extremo sur de Chile hasta Europa? Bueno, a Jimmy Button, el teniente Fitzroy, lo toma desde la Patagonia, ¿no?, del canal del Beagle, porque él era un nativo canoero, era un yamana, era un yagán, y es llevado en 1830 a bordo de este HMS Beagle. HMS creo que significa Her Majesty's Ship, ¿no?, un barco de su majestad, en el Beagle, donde iba Darwin. Y lo llevan a Gran Bretaña y lo tratan bastante bien. Este tipo, la tripulación le pone el nombre de Jimmy Button y, como te comento, lo educan, le enseñan el idioma, le enseñan a tomar los cubiertos, a comer pescadito, todas estas cosas que se supone que eran la civilización y la cultura. Le enseñan a leer poesía. El tipo se transforma en un caballero que es capaz de sentarse un fueguino, un yagán, un tipo que anda en la canoa toda su vida, cubierto de grasa de lobo, cazando pescados, termina sentado en la corte inglesa tomando té con el noble Sir Charles y qué sé yo. Yo imagino que el proceso tiene que haber sido sumamente traumático, porque no solo lo sacan de su contexto, sí, de su geografía, de su temperatura, sino que además lo visten. Bueno, le exigen, ¿no?, claro, aprendizaje, una serie de protocolos, aprender un idioma que no es el suyo. Es una demostración de una absoluta insensibilidad. Pero también, ¿cuál era el objetivo? ¿Era científico? ¿Era un experimento? En este caso era más un experimento social. Lo que se pretendía era educar. Primero, necesitaban buscar intermediarios, no se hablaba el idioma. Entonces muchas veces se tomaba uno, se le enseñaba el idioma para que sirviera de puente. Perfecto, porque había una suerte de traductor. Claro, porque como esta sociedad europea estaba convencida, ¿no?, a través de esta idea también de la modernidad, una de las ideas de la modernidad es que existe una verdad que hay que encontrar, que es parte, por ejemplo, del paradigma científico. Por algo el sol ilumina y hay que investigar solo por qué. Hay una verdad. Entonces, en Europa se pensaba, bueno, nosotros somos la altura de la civilización humana, de la cultura humana, y tenemos que llevar este conocimiento y esta cultura al resto de la humanidad. Se sentían con el deber, llamados, ¿no?, como muchos políticos se sienten llamados al servicio social, ellos se sentían llamados a civilizar al resto del mundo también. Se sentían los religiosos llamados a evangelizar, no a respetar su religión, sino a enseñarles la verdadera, no a respetar su cultura, sino a civilizar a estos salvajes. Y en ese afán se llevan a Jimmy Button a Inglaterra y lo educan, ¿ah? Y lo concientizan y le enseñan filosofía, y le enseñan poesía. Al tipo le enseñan a tomar tecito de nuevo, ¿no?, y a comer con cubierto. ¿Qué es lo entretenido? ¿Qué es lo bonito? Que después de 2 años de haber estado inmerso en esta cultura, es llevado de vuelta con la idea de que él transmita a su pueblo todas estas maravillas del primer mundo y esta gran educación y cultura que él ha recibido. Y la anécdota es maravillosa. Baja Jimmy Button a tierra y imagínate a todos estos ingleses mirándolo embobados, felices, orgullosos de su niño que va vestido como un caballero en dirección a su tribu. ¿Y qué es lo que ven? Que Jimmy Button mira hacia atrás, hacia el bote, mira hacia su pueblo y se empieza a sacar la ropa como loco, bota los regalos, los cubiertos que le habían entregado todo y corre en pelota hacia su tribu para abrazar a su gente y abandona absolutamente todo lo que le habían estado enseñando 2 años. Prueba de que su cultura era tan potente
era tan fuerte como cualquier otra y era la propia y había que respetarla. Él hace un gesto de autorrespeto maravilloso. Y ok, agradece todo lo que aprendió. Hay crónicas posteriores que dicen que sí, él agradeció todo lo que ocurrió, pero que su pueblo era su pueblo. Civilizar a este nativo Sí. era desde el primer día, ¿no? La historia de cómo le ponen bottom o botón en Sí. inglés es bien Sí. interesante. De hecho, Sí. la tripulación, entiendo, lo llama Jimmy de cariño. Él es James Bottom, Sí. que claramente no es su nombre original. Sí, claro. Mira, se me olvidó el nombre, pero un nombre bien enredado, como Yagan, pues los lenguajes del sur son chasquidos, ruidos, son bien complejos de pronunciar y muy difíciles de aprender. Él sí contribuyó, posteriormente Jimmy Button estuvo involucrado en algo bien grave. Jimmy Button estuvo involucrado, supuestamente, en la masacre y en el asesinato de una colonia inglesa que había intentado instalarse en la zona. Y es llevado incluso a declarar a Islas Falkland, a las Islas Malvinas. Y hay una controversia histórica que dura hasta el día de hoy. Hay gente que dice que sí, que él lideró, ¿no?, como una respuesta a esta esclavitud que habría sufrido durante 2 años y lideró la masacre de estos colonos. Y hay otros que no, que los culpan. Y dicen que no, que él incluso intentó detener a esta gente. ¿Por qué? Porque ya habían aprendido los yaganes a temerle a los ingleses. Claro. O sea, escondían a las mujeres porque eran, por supuesto, en viajes de 2, 3 meses en barco, los tipos le caían encima a las pobres indígenas y sufrían violaciones, mutilaciones, golpes y hasta muerte. Entonces, claro, llegó un momento donde estos yaganes se levantan, no aguantan más y masacran a una colonia completa.